habéis elegido este lugar, que yo creo que es un lugar pues muy adecuado, ¿no? Por todo lo que significa silencio, poder orar, contemplar la naturaleza también, y porque además pues cumple los requisitos, que yo creo que es para lo cual surgió esta delegación del cuidado de la creación, que surge siempre, la iniciativa es del Papa Francisco, y le pone y le encomienda como un planteamiento transversal, que todo esto, que nosotros seamos capaces de transmitirlo a todas las realidades de la diócesis, el amor a todo lo creado, esta casa común. A esto que, por ejemplo, Francisco de Asís, aquí con el Padre Víctor, que tantas veces cantaba el Altísimo, bondadoso Señor, o con lo que Richie ha recogido de esta vigilia, de todos los textos que nos hablan del cuidado del Señor por todo lo creado, ¿no? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Yo creo que el día que recuperemos el amor a todo lo creado, en la catequesis, con los niños, con los jóvenes. Yo me acuerdo siempre, recuerdo cuando vivía en Roma, recuerdo con muchísima esas mañanas de domingo que te desayunabas y te ibas a las 9 o a las 9:30 hacia la parroquia que estabas trabajando, y veías por todas las calles de Roma, ¿no? Cientos de chavales, los scouts, ¿no? Que salían de los distintos lugares, que iban a los distintos bosques, a Villa Panfilia, a los distintos lugares, Villa Borghesi, tantos y tantos lugares donde pasaban el día con ese amor a todo lo creado, ¿no? Y con ese descubrir lo que significa toda la creación, y que se encuentra con la experiencia de una tormenta o con la experiencia de un día de lluvia, o que experimentan ya desde pequeño lo que significa lo que hemos leído en el Evangelio tan hermoso, ¿no? Cómo Dios cuida de todo, ¿no? Nos cuida. Si cuida de una avecilla y cuida de la hierba del campo que hoy es y mañana no es, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Hay un canto muy hermoso que se cantaba mucho en mi época, quizás se cante menos, pero que a mí me hacía mucho bien, y que se dice así, ¿no? Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Y decía, ¿no ves con qué primor él sabe engalanar al lirio que tal vez mañana morirá? Pues si una humilde flor cuida a tu Dios así, con qué infinito amor no cuidará de ti. Y todo está relacionado con lo creado, con la creación. Después del huracán, un pájaro cayó. No creas que eso fue sin permitirlo Dios. Si el pajarillo aquel se vende por unas, no tienes que temer, tú vales mucho más. Pues esta delegación de la creación tiene como tres subrayados. El primero es el que nos da la Iglesia, que este año además es un lema precioso y que a mí me parece que nos puede ayudar, ¿no? Es el Papa Francisco, cuando se publica Laudato Si, habla un poco de el lema propuesto para este año, elige como un lema para cada año. Claro, el lema casi siempre va unido a lo que la Iglesia está viviendo. También la Iglesia diocesana. El sábado pasado, cuando comenzamos el curso pastoral, nos poníamos todos en camino, peregrinos de esperanza, hacia un sínodo diocesano, ya muchísimas veces hablado, y dentro en Adviento será ya convocado con todas las de la ley, para que caminemos juntos. Y esto es algo que yo creo que recoge este año, o sea, decir, el tema de la esperanza. Que Peggy hablaba, este famoso literato francés, poeta, un hombre importantísimo, ¿no? que fue y vivió toda su vida al margen de la fe, incluso muy en contra de la fe, pero llegó un momento de su conversión, como le pasa a otros muchos convertidos franceses, también de parecido, como Paul Claudel, Madeleine de Brel, todos estos que vienen
de una radicalidad del planteamiento marxista muchas veces y descubren en el cristianismo, en Jesús y en la fe y en la doctrina social de la Iglesia algo que les queda impactado, ¿no? Como cuando uno descubre lo impregnada que está toda la doctrina social de la Iglesia, del amor a lo creado, de esta delegación que nosotros, gracias a Dios, en Toledo tenemos la gracia y la suerte de tener esta delegación que trata de ser transversal para animar a todos a esta maravilla que es todo lo creado, ¿no? Si pensamos muchas veces, lo repito yo, que San Ignacio de Loyola dedica el principio y fundamento a hablar de que somos creados para alabar, reverenciar y servir a Dios, y toda su vida es un cántico, y parece ser que uno de los grandes entusiastas de Ignacio de Loyola era Francisco de Asís. De hecho, él cuando está convaleciente en Azpeitia, pensando en los santos, quería ser como Francisco de Asís. Por tanto, el tema de lo creado, de la maravilla que Dios ha hecho, alguien ha dicho que toda la creación es como una gran cesta de Navidad con una preciosa dedicatoria de Dios, de parte de tu Padre Dios, con todo el amor del mundo. Eso sería todo lo creado. Es verdad que la creación, como dice San Pablo, está también herida, porque está por el pecado original, y por eso está esperando con dolores de parto para ser liberada. Y por eso puede haber cosas que no sean dentro de la naturaleza y de todo lo creado que nos interrogan, como puede haber esos fallos. Pero es por eso, porque también participa, como todo ser humano, que Dios lo crea perfecto, sin embargo, participa del pecado original. Por eso el lema propuesto va en la línea de todo lo que la Iglesia y también la Iglesia diocesana estamos viviendo. Peregrinos de esperanza. Aquí es tan hermoso, espera y actúa con la creación. Fijaros que el Papa lo que nos propone es que actuemos, ¿no? Y lo hacéis vosotros. Estos mismos retiros que ya estamos haciendo, esta peregrinación que vais, esta vigilia, lo que escribís en el Padre Nuestro, lo que hacéis también en el canal diocesano, también que agradecemos mucho al canal diocesano y a todos los que luego se hacen eco de estos encuentros. Aunque sean, como son todas las cosas grandes, se realiza como en lo pequeño y en lo humilde, ¿no? Pues esto a mí me parece que eso es precioso, porque en definitiva, es decir, espera y actúa con la creación. Cuando uno piensa, por ejemplo, pues como lo que es nuestra Tierra actualmente, es un planeta, como dice el Papa Francisco, en llamas. O sea, las guerras tan tremendas, 65 lugares de conflictos en estos momentos, ¿no? Pues está claro que si algo no respeta a la naturaleza, lo creado, no respeta al hombre, es la guerra, el terrorismo, la violencia. Y además todo eso lo que sufre también sobre eso toda la creación. Cuando uno ve, por ejemplo, las imágenes impresionantes, hace unos días me enviaban a mí desde Tierra Santa mis amigos de Nazaret algunos pequeños vídeos, ¿no? Viendo cómo caían en el lago Tiberíades misiles, ¿no? Tantas veces que hemos recorrido aquellos lugares, aquellos caminos, ¿no? Pues ve cómo realmente todo, cuando no nos importa nada el ser humano, cuando no nos importa nada la creación, cuando no nos importa nada respetar, pues estamos viviendo esta situación, ¿eh? Entonces el Papa dice, actúa, hay que actuar, ¿no? Y esto que estamos haciendo nosotros en este retiro, escuchando, como decía Richie en la munición, escuchando a Dios, que se definitiva es lo que nos va a poner el sínodo, porque yo no quiero un sínodo más que nos pongamos a la escucha de Dios, todos, nos pongamos a escuchar al Señor, a escuchar su palabra, a escuchar su llamada, a escucharle, y después que nos escuchemos también a nosotros mismos, porque a veces nos dejamos hablar al otro, casi nada, ¿no? Escuchemos también lo que nos dice el otro, ¿no? Estés o no esté muy de acuerdo, pero escuchemos también lo que nos sugieren los demás, ¿no? Y también escuchemos el latido de Dios en todo lo creado, ¿no? Él habla, ¿no? Yo creo que la naturaleza está viviendo en una vorágine y un vértigo que no escucha todos los signos que nos llegan a través de la creación, de todo lo creado, que en definitiva es un mensaje de Dios, ¿no? Un mensaje de Dios, ¿no? No sé si conocéis el libro de Esquerda Bifet, Todo es mensaje, que conozco mucho, y él tiene escrito un libro, Todo es mensaje, y cuenta una anécdota
en que relaciona la fe con lo creado, que es bellísimo. Dice que él, cuando estaba en el CIS, el Centro de Animación Misionera de Roma, yo fui allí a hacer muchos retiros con él, íbamos muchas veces los curas de Toledo, entonces había un grupo muy numeroso. Y yo recuerdo con muchísimo afecto, el que nos contó un día, le veíamos que había venido impactado, y venía de Hong Kong, venía totalmente impactado. Dice, bueno, os voy a contar mi anécdota, voy a contar, pues acabo de llegar de Hong Kong, prácticamente hace unas horas, y he estado dando ejercicios espirituales a obispos chinos en Hong Kong, unos 50. Y entre ellos había un obispo. Y este obispo había contado su propia experiencia. Dice que habló allí a todos los 50 o 60 sacerdotes chinos. Dice que lo llegó a pasar tan mal, estuvo 20 años en las cárceles de Mao, 20 años, sin ver dónde estaba, que era una especie de habitación pequeñísima, de 2 metros para allá y otros 2 metros a nada, era un cuchiclín auténtico, solo tenía una ventanuca que daba a un patio. Él contaba que pasaba meses sin ver una persona humana. A veces, en un torno como en esto de las monjas de clausura, veía unas manos, ¿no? Y dice que llegó a pasarlo tan mal, él lo contaba, que él había leído de joven en el seminario La noche oscura de San Juan de la Cruz y pensó que estaba pasando una noche oscura. Y él le decía al Señor, ¿dónde te has escondido, amado? ¿Dónde estás? De tal manera, un poco la experiencia también que tiene Madre Teresa de Calcuta y que cuenta ella en su propia biografía, que pensó que estuvo un tiempo que pensaba que no creía, que vivía prácticamente sin fe, por esta situación que le desbordaba, ¿no? Y entonces vio una vez cómo a través de aquella ventanuca cayó una hoja seca. Una hoja seca. Y dice que aquella hoja seca fue una experiencia mística que él tuvo, porque él decía, esa hoja seca significa que sigue existiendo el verano, el otoño, el invierno, la primavera, que todo esto es un mensaje de Dios, que no hay ninguna hoja de que se caiga que no sea un mensaje del amor de Dios, un te quiero, una epifanía. Celebramos la fiesta litúrgica de la Epifanía al terminar prácticamente la Navidad. Y la Epifanía es que todo es mensaje del amor de Dios. Todo es un mensaje del amor de Dios. Podemos decir en este año, siguiendo el guión que me habéis dado, que es muy bueno, quien ha hecho el resumen, pues en el fondo todo es mensaje. Todo es un mensaje de esperanza para el que cree, ¿no? En este mundo aturdido por las guerras, cuando yo veía el otro día en Beirut, o me comentaba el padre Carlos allá en Nazaret, ¿no? O cuando llamo a Bezajé en Jerusalén, que llamo casi todas las semanas o muchos días, ¿no? Y te cuentan lo que hay allí, ¿no? O en Besajur, allí, que estos dos que están allí, también un lugar complicado, pegando a Belén, ¿no? Todo es mensaje del amor de Dios. Todo es un mensaje de esperanza, como decía este obispo chino. Él me sigue respondiendo con la fuerza de todos los vientos, con la fuerza de todos los mares. No hay ninguna hoja que caiga ahora en el otoño, ya tan bonito que empezamos. Pues gracias a Dios ha llovido, aunque sea poco, ha llovido un poco. Pues tenemos, eso sí, eso empieza a ver los castaños y nos empezaremos a preparar ya para la Navidad, el misterio. Y veremos cómo la naturaleza en su pobreza nos habla de que todo se renueva, que todo es un don de Dios. Este es el lema propuesto. Segundo, ¿por qué esperamos? ¿Qué es la esperanza? Peggy decía algo que a mí me parece, porque no se explica muy bien lo que es la virtud teologal de la esperanza. La esperanza va acompañada de la mano de la fe y enlaza con la caridad. Por lo tanto, la esperanza es el que une la vida de fe con la vida de caridad. En el fondo es actúa, que es el lema de este año del Papa, actúa, es decir, la esperanza me anima a actuar. Por ejemplo, yo por fe puedo creer que Dios es mi Padre, pero es una fe, es fe. La esperanza significa que yo es que creo que Dios ha sido mi Padre en mi vida. Eso es esperanza, vivirlo con Él. Es que lo puedo demostrar que Dios ha sido Padre conmigo, a pesar de todo, como este obispo. Es que me ha mandado una hoja seca
que me ayuda y me hace recordar que Él vuelve, como vuelve la primavera, el verano y el otoño, ¿no? Por lo tanto, lo primero es, ¿y por qué tenemos esperanza? Porque ha sido derramado el Espíritu Santo sobre nuestros corazones. No olvidéis que el Espíritu Santo sobre vosotros ha sido derramado primero en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, en el perdón de los pecados. Siempre que hay una epíclesis, siempre que la Iglesia hace la epíclesis, invoca al Espíritu Santo, ¿no? Siempre viene ese Espíritu Santo sobre nosotros. Y ha sido derramado ¿para qué? Para que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? Había mucho cristiano defraudado de la esperanza. ¿Por qué? Pues porque en el fondo no vivimos en esa libertad de los hijos de Dios, que dice la carta a los romanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la esperanza, como la fe, como la caridad, son un don, pero también es una tarea, ¿eh? Tenemos el peligro en la vida espiritual, en la vida cristiana y en la vida de nuestra delegación y en la vida de nuestras parroquias, en la vida de nuestros seminarios, nuestras comunidades, de pensar que como todo es don, que todo lo haga Dios. No. O como todo es tarea, soy yo el que tenga que hacerlo todo y casi no cuento con Dios. No. Todo es don y tarea. Todo es don y tarea. Pablo VI lo explicaba un día en una catequesis que dio sobre la fe, San Pablo VI, que me parece que es muy luminosa, ¿no? Decía él, más o menos voy a decir esta imagen: imaginaros que yo os doy a todos cuando salgamos de aquí, porque nuestro queridísimo delegado episcopal, tan eficaz, pues nos dan una bolsita de trigo. Una bolsita de trigo, podía darlo. Ya ves, debajo de los jóvenes te dan una pequeña bolsita de trigo, de tal. Es un don, el trigo, te lo regalan a ti. Ahora, decidme qué futuro tiene ese trigo si lo pones encima de tu mesilla de noche o encima junto a la televisión. No tiene ningún futuro. Pero es un don, sí, pero no hay tarea. Lo normal sería que esas semillas, cuando llegue su momento, la hagamos en el campo, una maceta, echemos un poquito de agua, lo pongamos al sol, y eso sí tiene futuro. Porque el don, que es lo que Dios nos da, ha sido acogido y se ha hecho tarea. Es verdad que en esto hay un peligro en la vida cristiana que siempre se ha dicho que es las dos grandes herejías que existen, que por cierto esta mañana que he venido ha salido el tema en la conferencia episcopal, porque estoy en la permanente, como sabéis, los 20 y tantos obispos que somos de la permanente, está toda la mañana allí y ayer también todo el día, ¿no? Y ha salido este tema, ¿por qué? Porque las herejías espirituales se dan continuamente en la Iglesia. Entonces, ¿cuáles son las dos herejías que están prevaleciendo si yo no sé que la fe, la esperanza y el amor es un don y una tarea? Pues por una parte está un cierto iluminismo o un cierto, podríamos decir, pasividad, un cierto quietismo, que consiste en no hacer nada. Como lo hace todo Dios, todo lo hace Dios. Sí, pero lo hace Dios, sí, pero cuenta contigo. O también la otra herejía, que es el pelagianismo, todo lo hago yo. Eso decía Pelagio. La santidad es si yo quiero. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Pues un modelo que no necesito para nada más que con mucho para mirarlo, ¿no? Pero ¿y la gracia? Que te la das tú, la gracia y la fuerza. No es solo un modelo Jesucristo, es la vida, es el camino de la vida verdadera. Entonces, claro, don y tarea. Sobre esto hay un chiste buenísimo, perdonad, yo creo que el Señor aquí delante, el Santísimo, no solamente lo va a entender, sino que además le va a gustar. Hay un chiste buenísimo de un hombre que decía que tenía mucha confianza en Dios, ¿ves? Un iluminista total y absoluto. A mí Dios me lo hace todo lo hace Dios conmigo. Entonces dice que estuvo un día en un crucero de estos que se hace en verano, se hundió el crucero y él se quedó allí esperando que viniesen a rescatarlo. Entonces empezó y bueno, pues allí... Y de pronto pasó otro barco. Venga, ¿se sube usted? No, yo no me subo.
No, eso a mí me va a venir a buscar Dios, me va a venir a rescatar Dios. Ya, pero es usted que aquí... No, que a mí tiene que ser el Señor, tiene que ser. Bueno, se va todo. Pasa una lancha, ya se estaba medio ahogando. ¿Sube usted a la lancha? No, que a mí me va a salvar Dios, que va a venir Dios a buscarme, que Dios viene, que Dios me viene Dios a buscar. Sí, pero venga usted, que venga usted que se está ahogando. No, que no. Pasa un tercero también con otra motora ya. Y le dice, pero venga, sube usted aquí hasta tal que se está ahogando. Y ya se ahogaba, se metió. Que no, que Dios me va a salvar. Y ya por último se ahogó. Y fue al cielo, al libro de reclamaciones. Y le dijo a Dios, mira, a mí me dijiste que tú me venías a salvar, pero ¿quién eres tú? Dice, yo soy Pedro Pérez de Alonso. Pero si te hemos mandado tres barcas te he mandado, de las mejores, y a las 3 las has rechazado. Te he mandado 3 barcas para que te subieras, pero las has rechazado. Por eso es importante el don y la tarea. El Espíritu nos mueve y nos pone siempre en esa actitud que me parece que es fundamental. Por eso la esperanza cristiana significa una frase que tenía Ignacio de Loyola. Él no la tiene propiamente escrita, pero yo creo que es muy sabia. Hacer todo como si dependiese de nosotros, pero con la confianza de que todo depende de Dios. Eso sí es don y tarea. Hacerlo todo como si dependiese de nosotros, pero con la confianza de que todo depende de Dios. Dios no crea vagos, pero también Dios es Padre y sabe que con nuestras propias fuerzas no podemos. Sin mí nada podéis hacer. Y de hecho, la vida espiritual, la vida para un delegado o una persona, una delegación del cuidado de la creación, tiene que ser esto. Tiene que tener también trabajar, elaborar y luego ya pues confiar en que Dios hará lo demás. Dios dará el incremento, ¿no? Por eso dice el Papa, nuestra vida no está desconectada de la naturaleza. Estamos todos los días en contacto con todo. Necesitamos de toda la naturaleza o de las realidades de este mundo, ¿no? Como decía Benedicto XVI en la homilía con la que iniciaba su pontificado, los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Una profundidad, un gran maestro siempre, Benedicto XVI, como Francisco es un gran papa, el hombre de pastor. Benedicto XVI de esa intuición, ¿no? O sea, decir, hay tantos desiertos en el corazón humano interiores, pero necesitamos. ¿Y qué es lo que nos viene a repetir? Y por eso pues vamos terminando ya este rato de oración para concluir también la vigilia, que decíamos que va a estar más o menos un tiempo prudencial. ¿Qué significa entonces todo esto? Pues que lo que estamos llamados con este tiempo donde tendremos y celebraremos a San Francisco de Asís el 4 de octubre, con él comienza también y también tiene su momento culminante este cuidado de la creación, ¿no? Pues todo este tiempo, ¿qué nos invita a nosotros? Pues a convertirnos. Nos invita a vivir un planteamiento de conversión. ¿Y la conversión qué es? Volver una y otra vez la mirada a Cristo, eso es convertirse. ¿Qué es la conversión? Que todo lo dejó prendido de su hermosura, que dice Juan de la Cruz. Todo lo dejó. Por eso San Juan de la Cruz dice, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Pero todo lo dejó lleno de su hermosura. No existe nada, empezando fundamentalmente el hombre, que es la gran obra de la creación, donde no sea un regalo del amor de Dios para ti y para mí. En ese sentido, ¿y qué es convertirse? ¿Qué es convertirse entonces? Pues es pasar por este mundo, atravesar la vida, atravesar todo lo creado con un corazón que alaba a Dios, que agradece, que canta sus misericordias, que vive con esa impresión en su vida, ¿no? Mirad, cuando uno está enamorado de Dios, el mar, lo creado, es como... Pero para una persona que no crea, que no atraviesa con la fe,
pues el mar es mucha agua. Y lo creado es pues mucho mosquito en verano. Es decir, cuando uno, por ejemplo, descubre lo que significa todo lo que es esto, ¿no? Por eso necesitamos convertirnos. Hay como dos conversiones en el corazón humano. Hay una conversión que es la primera, que es encontrarte con Cristo, que te cambia la vida, que es la que tuvo Pablo, ¿no? O la que tuvo Charles de Foucault. Cuando descubrí que existía Dios, me di cuenta de que solo podía existir para Él. Y esa conversión se suele expresar de esta manera: el centro de mi vida es Jesucristo. Pero existe una segunda conversión que es mucho más profunda, que ya no es el centro de mi vida es Jesucristo, sino mi vida es Jesucristo. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y esto se descubre en todo lo creado, ¿no? Por eso, y termino, el Papa, en la carta, en esto que nos ha mandado, espere y actúa en la creación, que estamos meditándolo, dice así: lo que tenemos es que vivir una vocación como lo que somos, como esta delegación del cuidado de la creación, una vocación de ser protectores, cuidadores, protectores. Y por eso todo lo que dependa de nosotros, ¿no? Tenemos que crear y proteger y alentar y animar. Porque a mí me parece, fíjate, en el pontificado, por ejemplo, de Juan Pablo II, que yo estaba viviendo en Roma, ¿no? O Benedicto XVI, era muy normal, no sé si ahora ya, porque ahora ya estamos viendo la situación de una época, de un cambio de época, ¿no? Como dice el Papa, no es una época que cambia, es un cambio de época, ¿no? Pero yo me acuerdo que allí todas las grandes manifestaciones que había en Roma, ecologistas, del cuidado de la creación, de la ayuda, de la defensa y todo siempre llegaba hasta la plaza de San Pedro, y muchas veces el Papa les recibía, ¿no? O salía a hablarle, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una gran conexión, si se vive bien, en todo esto, y por eso también nosotros estamos llamados a proteger todo lo creado, ¿no? A proteger, ¿no? Desde la protección, que es la mayor ecología, de la vida antes de nacer, claro. No protegemos la vida antes de... Eso está claro, ¿no? De proteger también la vida al final. Es una naturaleza de proteger también todo lo que significa y que realmente viene para que la persona humana descubra en cada una de las cosas ese gesto del amor de Dios. Tenemos que descubrir cada vez más en nuestra vida pues todo eso que significa ese profundo amor de Dios, ¿no? De descubrirlo en todo, ¿no? Y nosotros tendríamos que trabajar como delegación para que en los grupos de niños, de catequesis, de adolescentes, de jóvenes, que se volviese a recuperar, que lo hay, ¿no? Terminar el curso, irse a la naturaleza, al campo, a los bosques, o los fines de semana, o cuando llegaba, yo me acuerdo, eso lo hacía cuando con los jóvenes, la cantidad de albergues que he ido yo cuando llegaban las Navidades, con los chavales, ¿no? Y he tenido experiencias de todo tipo también de huracanes y de lluvias, pero también de la alegría inmensa de haber vivido esa experiencia maravillosa que significa el cuidado de todo lo creado, ¿no? Y esa maravilla de saber que aun en medio de todo eso la providencia de Dios nos cuida, ¿no? Y también de sentirme llamado yo a estar sin pausa creando, como dice uno de los signos de la hora intermedia, a estar sin pausa creando dirigido a Dios y verte necesitando del hombre más cada día. Y dice ese himno precioso: quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Decir si responden, ¿dónde? Que Dios está sin mortajas, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Pues todo esto, trabajar por la creación, protegerla, pues todo eso forma parte de lo que estáis haciendo, que yo estoy feliz con vosotros. Tampoco es cuestión de estar diciendo, pues es nuestra vocación, nuestra llamada. Nosotros somos de ayer,
no es como otras delegaciones episcopales que llevan siempre la familia, los jóvenes, la catequesis. Esto es más bien reciente, pero tiene una labor a hacer también apasionante y tiene muchos retos que hacer, ¿no? Y luego pues contamos con el testimonio de todos los santos. Hoy San Vicente de Paúl, 27 de septiembre. El 4 hemos dicho nuestro patrono, San Francisco de Asís. Pero tantos y tantos hombres y mujeres. Octubre está plagado de santos. Llegará Teresita de Lisieux, que como le encantaba a ella mirar allí en su jardín las rosas y veía, ¿no? Yo me acuerdo cuando daba retiros y termino allá en Tordesillas, en Valladolid, que estuve 20 años viviendo en Valladolid. Le di muchos años un retiro todos los meses a las carmelitas descalzas de Tordesillas, ¿no? Y había una religiosa de estas que se ve que son santas, se ve que era una mujer, transmitía una paz, Y cuando murió me dijo la madre, murió ya muy mayor, me dijo la madre, dice, ¿quiere usted leer o que le dé yo? Pero cuando muere una carmelita, hacen 5 o 6 folios, ¿qué es lo que va a quedar de su vida, ¿no? Explicando la madre superiora cómo ha sido su vida, cuando entró, un poco toda, en 5 o 6 folios resumen la vida de una carmelita. Y esta la había titulado La quinceañera de Dios. Así tituló. Y a mí me sorprendió, la quinceañera de Dios. Mire, usted le esta. Entró con 15 años al Carmelo. Y ha sido una mujer que siempre se ha definido, hasta que ha muerto con 90 años, como la quinceañera de Dios. Es decir, la enamorada de Dios. De tal manera, decía, que nosotros teníamos, me decía la superiora, una pequeña huerta. Y ella decía, fíjate que vivió y veía siempre lo mismo. Su alegría era por las mañanas abrir la ventana y ver la huerta. La primavera, el otoño, el invierno, los higos, las flores que veía allí. Y decía, ya viene mi esposo. Sigo enamorado después de 40 años, como cuando tenía 15 años. Soy la quinceañera de Dios. Y me ha ayudado siempre a descubrir toda esta realidad de todo lo creado. Toda esta realidad que canta las misericordias de Dios, que sale un día de lluvia, que sale un día de frío, el amanecer allí, o las noches de verano, cuando abría su ventana y veía la noche estrellada, ¿no? Todo eso en el fondo no es más que un canto a un Dios que se ha encarnado, que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, que se ha hecho cuerpo y sangre derramada en la Eucaristía, pero que nos sigue diciendo una y otra vez el amor apasionado que nos tiene. Por eso seguimos cantando lo que hemos cantado en los salmos, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la